Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Te lo cuento en 2 minutos. Lo prometido es deuda. Dijimos que este vídeo sería especial y sí lo es. ¿Y por qué? Porque estamos en un lugar muy especial. ¿Con quién? Con un mega crack, nada más y nada menos que Rafa Jordá de Motor Ingeniería, aquí en Valencia. Nuestro hombre de confianza cada vez que tenemos dudas sobre el tema de homologaciones, lo homologado, lo homologable, de todo esto vamos a hablar hoy. Bueno, Rafa, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Rafa Jordá, trabajo aquí en Motor Ingeniería, llevo 3 años dedicándome a esto, no de forma exclusiva, y empecé en este mundillo pues porque un amigo mío me presentó el tema de... Yo no conocía lo que era una Café Racer, y muchísimo menos una reforma de una moto. Me metí en el proyecto, me hice mi propia moto, y bueno, pues ahí tuve la locura de querer hacer yo la homologación. Pues un poco, de hecho soy autodidacta, hice algún curso y tal, pero bueno, la oportunidad me vino porque yo me homologué mi primera moto y a partir de ahí, a través de redes sociales, pues me fui dando a conocer y aquí estoy. Benditas casualidades, ¿no? A veces esas cosas que empiezas porque no sabes, te viene así por azar y joder, viene lo que desencadena, ¿no? Bueno, el local lo tuve más tarde, el local lo tengo, va a hacer ahora un año, porque cuando yo me puse a homologar mi moto, mi sueño era haber encontrado en Valencia un sitio donde poder ir, donde poder ver componentes, donde poder recibir el asesoramiento de un ingeniero desde el minuto 1 y que me enseñaran físicamente en una moto lo que me estaban queriendo decir, porque a lo mejor para mí es muy obvio decir el ángulo de visibilidad de los intermitentes traseros tiene que ser de 20 grados, pero no hay nada como poderlo ver y que te digan, mira, es esto, ¿no? Una de las ideas de hacer estos vídeos que hemos estado haciendo en estos últimos 2 otros vídeos es ir preparando el terreno para lo que supone una preparación de una moto. Tu primera preparación, ya sea una remodelación básica o una transformación ya estricta. Y por eso era muy importante hablar con un ingeniero que es el que nos va a orientar siempre y al que aconsejamos acudir desde el minuto 1. Y quiero, con especial énfasis, desmitificar grandes cosas sobre las homologaciones porque nos parecen muy desconocidas y nos pueden suponer un drama o una quimera cuando no lo es en realidad. Por ejemplo, Rafa, ¿es muy tedioso, es muy laborioso el llevar a cabo una homologación? No, para nada. Yo creo que has dicho una cosa muy importante y es el tema de, desde el primer momento, contar con un ingeniero, ¿vale? Realmente el drama puede venir, yo utilizo mucho lo de la palabra drama y mis clientes lo saben, el drama puede venir cuando tú ya has hecho la reforma de la moto y te enfrentas a un ingeniero. Los ingenieros al final siempre somos los malos porque somos los que te cortamos las alas, pero si tú desde el primer momento vas asesorado, yo eso lo veo fundamental, te vas a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y no es verdad que yo leo muchísimas veces comentarios en Facebook o en Instagram de que en España es que no se puede hacer nada. Eso no es verdad. En España se pueden hacer verdaderas barbaridades sin ningún tipo de problema. Insisto, hay un montón de condicionantes a tener en cuenta, pero el ingeniero que vas a contratar, sea yo, sea cualquier compañero mío del sector, lo sabe. Es decir, si tú tienes una premisa y partes de esa premisa, no vas a tener ningún problema en la homologación. Y respecto a lo de que es caro, que sí, también... mucha gente nos pregunta, no, hombre, claro, yo siempre digo que al final viene a ser parte de un 10% como mucho quizá de lo que puede ser tu reforma, que hablamos de una reforma normalita, y que vale la pena, sobre todo porque el dinero no tiene que ir 2 veces al mercado, es decir, no tienes que deshacer dinero que ya has gastado y volver, y en base a la previa que tú plantees, me imagino, es mucho más fácil organizarse para saber qué le puedes hacer a la moto, ¿no? Lo primero es que yo creo que una homologación siempre vas a recuperar el dinero, ¿vale? Porque si tú vendes una moto, al final, cuando uno se hace una moto, la hace con ilusión y seguramente acaba haciéndose otra con lo que ha aprendido, ¿vale? Con lo cual, cuando tú tires a vender tu moto, realmente ese dinero lo vas a recuperar, porque quien te la compra quiere que esté homologada porque no quiere problemas, ¿vale? Igual que tú no has querido problemas para hacerla, el que la compra tampoco quiere recibir Evidentemente, esos cuando problemas. encima el que la compra no sabe que le has hecho a la moto, te tiene que creer, ¿vale? Y a lo mejor no tiene la capacitación técnica para evaluar si efectivamente tiene la moto hecho lo que tú le estás diciendo. Con lo cual, por ese lado, es muy fácil que lo recuperes. Pero una homologación, por ejemplo, es complicado hablar de euros y me compromete un poco en el sentido de que hay muchos baremos a tener en cuenta. Pero a nivel orientativo, Pero ¿no? mira, para empezar, yo por ejemplo, tal y como yo trabajo, yo incluyo en mi homologación el precio del laboratorio. Todos los ingenieros tenemos que pagar a un laboratorio que emite un informe de conformidad, luego si quieres hablamos de los pasos, ¿no? Ajá. Pero
eso está incluido en este dinero que voy a comentar, pero una reforma muy básica puede estar desde los 300 euros más IVA, y yo la mayor barbaridad, o sea, quiero decir, la reforma más compleja y más cara que he hecho son 700 euros más IVA. ¿Es dinero? Hostia, sí, pero ¿cuánto cuesta un velocímetro? Es que un velocímetro bueno ya te va a 200 te vas a 200, 300 euros, con lo cual, ¿es dinero? No. Y aparte, no sé si quieres que lo comente también ahora o no, el tema de el seguro. Yo, si os habéis metido en mi web lo veréis, yo soy muy cansino con homologar de cara al seguro. La ITV es lo de menos. Si a ti te paran y no llevas la ITV pasada, te van a poner 200 euros de multa, la pagas rápido y acabas pagando 100. Pero como tú tengas un siniestro donde atropellas a una persona y el perito que va a intentar no cubrirte el siniestro, porque para eso están, se da cuenta de que tú llevas un faro no homologado, ¿y cómo lo van a ver? Porque no lo tienes anotado en tu ficha técnica, igual no te cubren el siniestro. ¿Cuánto vale tener que pagar un siniestro en el que has atropellado a un peatón y lo has matado? A lo mejor es que estas cosas ocurren, ¿no? Sí, cuando decimos a efectos legales, toda la negatividad que tiene a efecto legal no llevar una moto homologada, exacto, no solo a nivel legal, me refiero a la policía con respecto a la circulación, sino todos los derivados que pueda hacer, montar un componente que se estropea o se suelta y cae en mitad de la ruta, atropellar a una persona, que eso ya tiene unos efectos brutales, legales a nivel penales severos. Pero es igual que yo siempre digo, no desmontes nada para ir a la ITV. Si te vas a gastar la pasta en homologar, pues homológalo todo. Claro. Y si no, no homologues. Yo a mucha gente se quedan sorprendidos. Digo, no, porque la ITV la pasarás, pero a nivel de seguro no estás cubierto. Entonces, o lo homologas todo y lo haces o no. Igual que, por lo que decía antes del drama, muchas veces nos obcecamos con que quiero unos espejos retrovisores de 5 centímetros de diámetro. Chico, tan importante es para ti. O sea, en serio, yo creo que muchas veces hay que relativizar si es tan importante no poder poner un retrovisor homologado. No vale la pena complicarse la vida por una tontería así. Yo sé que en Instagram, Pinterest y demás nos pone los dientes largos viendo maravillas de motos. También insisto que muchas veces, muchas de las motos que vemos son show bikes, son motos para meramente exhibición. Incluso a veces esas motos no hay Dios quien las conduzca, porque no son cómodas, o las puedes conducir, vaya a darte una vuelta y volver, porque no son ni cómodas en posición, ni cómodas a nivel mecánico, ni nada. Entonces, es lo que decimos, hay que relativizar todo esto. Y hay una cosa muy importante también que nos pasa, y digo nos pasa porque yo mismo como ingeniero a veces veo cosas y digo, hostia, esto como coño lo han homologado, ¿no? Muchas veces nos gusta alardear de que nuestra moto está homologada así, pero el día de la ITV te digo yo que esa moto no iba así, ¿vale? Por ejemplo, guardabarros traseros, es obligatorio, de alguna forma o de otra, ¿vale? Y aparecen motos ahí sin guardabarros o sin guardabarros delantero. Mira, perdóname, el día de la ITV, o sea, que te pongan la foto de la ITV, no que te pongan la foto de cuando la he puesto expuesta en mi garaje. No es cierto, eso se da muchísimo también. Sí. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, las fotos bonitas quedan sin retrovisores, sin intermitentes, claro. La moto lo más minimalista posible, queda muy bonita, pero... Y luego te viene el cliente y te dice, hostia, pues yo he visto a no sé quién que algo haga una moto y dice que está homologada. Digo, sí, estará homologada, pero... Ya sabéis que muchas veces nos cuesta mucho diferenciar entre las piezas que son homologadas, pero lo que realmente es homologable. Esta es una de mis motos y todo este conjunto de aquí atrás está hecho con piezas homologadas, tanto intermitentes como el piloto, como el catadióptrico. Pero Rafa, ¿todo esto sería homologable? Vale, ahí entra un poco una cosa en la que genera muchísima confusión y que yo ahora siempre le meto mogollón de caña porque en su página web pone que son cosas homologadas. No está mal dicho, pero porque realmente están homologadas en un país. De hecho, la E que aparece en el código de homologación siempre es, por ejemplo, España es E9. El numerito que va al lado de la E es el país donde se ha homologado. Pero realmente no quiere decir que por el hecho de que estén homologadas como intermitente estén homologadas para que tú las montes en tu moto. Son susceptibles de homologar. Es decir, una cosa es la homologación del intermitente y otra cosa es la homologación del intermitente en la moto. Es decir, este intermitente per se es homologable. Si no estuviera homologado, no sería homologable. Es un poco trabalenguas, pero es muy importante esa... Es decir, que el código de homologación, lo que vendemos como homologado es que simplemente lleva un código que puede justificar que luego lo puedas llegar a homologar en un proyecto, por así decirlo. Correcto. Okay. Y me imagino que sabemos que hay una serie de medidas y distancias y tal, y alguna condición extra. Yo, por ejemplo, aquí no llevo un guardabarros. ¿Eso sería homologable? ¿Yo puedo llevar una moto así? ¿Puedo hacer un proyecto así? Hay una cosa muy importante que yo a muchos de mis clientes les recomiendo. Cuando tú recortas un chasis para poner una U, por ejemplo, la típica U, yo siempre recomiendo, porque los laboratorios son bastante tejideros con ese tema, que si tú pones una vertical de donde está el eje trasero, que no sobrepase
hacia adentro el subchasis. Es decir, que el subchasis siempre sobrepasa, aunque sea un cochino centímetro, la vertical desde el eje trasero. ¿Por qué? Porque si no, nos pueden exigir en algunos laboratorios, en otros no. Esto el mundo de los laboratorios es un mundo, da para, te lo cuento en 1000 minutos. Te pueden exigir que pongamos un guardabarros trasero desde el basculante hasta pasar el eje trasero con todo el ancho de la rueda. O sea, imagínate lo feo que es eso. Entonces no cuesta nada, un poco por lo que decía antes de los dramas que hay que relativizar, por sobrepasar un poquito la cota vertical del eje trasero. Te evitas muchos problemas. Con lo cual aquí, aunque la matrícula no puede tener ninguna función diferente a la de matrícula, no sería exigible un guardabarros como tal. ¿Vale? Más preguntas. Claro, por eso es tan importante contactar con el ingeniero antes de empezar, ¿no? Para evitarte luego problemas. En este caso no hay nada cortado, pero está claro que si ya es cortado sería un problema. La distancia entre sí debe sobrepasar X centímetros, me imagino. Aquí tienes varias cosas que no cumplen. Claro. ¿Vale? Este sería el típico caso que te diría, Raúl, mal. Vuelve a empezar. ¿Vale? Efectivamente, todos los artículos que tienen luz son homologables, por tanto se podrían homologar, pero no su disposición. Para empezar, la matrícula tiene que tener una inclinación máxima respecto a la vertical, si esto es la vertical, de 30 grados. Como veis, evidentemente Raúl la lleva bastante más inclinada. De hecho, creo que estará sobre los 45. Puede ser. Eso lo hacen para que el helicóptero pueda hacer la foto como toca, ¿vale? Y no les refleje la propia matrícula. El catadióptrico siempre tiene que ser perpendicular al suelo a su disposición. No se puede llevar con la inclinación de la propia matrícula. ¿Por qué? Porque para que sea reflectante tiene que ser perpendicular a la luz que lo hace reflectar. No puede haber nada que interfiera en la superficie de la matrícula. Este piloto invade parte de la matrícula. Y otra cosa importante que es un error muy habitual. El catadióptrico no se puede sujetar de la matrícula. La matrícula no puede ser un elemento portante de nada. Insisto, la matrícula es matrícula. Tú tienes que poder quitar la matrícula de la moto y que todo se quede igual. Si sujetamos el catadióptrico de aquí, eso no ocurriría. ¿Vale? Intermitentes, tampoco quiero poner la cabeza así, pero bueno, es que en la parte trasera hay mucho que decir. La matrícula, me he cogido aquí una carpeta, la matrícula tiene que tener una visibilidad superior de 30 grados. Es decir, si esto es la horizontal, por 30 grados por arriba no puede haber nada que choque o que entre en ese ángulo, ¿vale? Los intermitentes tienen que tener 20 grados de visibilidad en oposición, es decir, desde el lado opuesto se tiene que ver en 20 grados. Si estos intermitentes, que lo hace mucha gente, se meten más hacia adelante, no tienen esa visibilidad. Eso no se podría homologar así. Detrás, por ejemplo, la distancia es de 180 milímetros, 18 centímetros. Y eso es un poco las condiciones principales de la parte trasera. Joder, ahora hemos visto que en un momentito, en 4 cosas, en este trozo de moto y hay un montón de anomalías que no cumplirían todo un proyecto. Con esto de la trasera, me acuerdo de toda la gente que quiere poner siempre la placa de matrícula con un soporte lateral, como es el caso de esta moto tuya. ¿Esto es fácilmente homologable? ¿Esto se puede llegar a homologar bien? Eso es una duda que pregunta mucha gente. El soporte de matrícula no es homologable u homologado, es decir, no existen, tú lo sabes que lo vendes, no se venden soportes de matrícula homologables o con contraseña homologable. Ninguno lleva contraseña. Ninguno lleva. Al final es un tema, sobre todo, de que no tenga nada cortante. La normativa es muy pesada con que nada tenga menos de 2 milímetros de radio, por eso es porque en caso de accidente no puede ser nada que sea cortante para alguien que se pueda tropezar con ello. Entonces, mientras el conjunto, como vemos en mi moto, cumpla los requisitos o facilite cumplir los requisitos de distancias, inclinaciones y posiciones, es perfectamente homologable. Incluso mucha gente me dice, ¿con un lateral solo? Sí, solo con una barra se puede homologar. Bueno, es una cosa que mucha gente pregunta y solemos tener dudas sobre si eso no implica tampoco la distancia ni nada. No, al final hay unos requisitos de alturas de intermitente mínimo, creo que son exactos 35 centímetros, de la altura mínima de la matrícula también tiene sus indicaciones, pero tendrías que hacer algo muy extremo para que no se pudiera homologar con el soporte de matrícula. Hay una cosa muy importante, nunca puede ser regulable, siempre tiene que estar anclado a 2 puntos. Si te fijas, ahí está anclado a 2 puntos. Son los tornillos. Exacto, ¿vale? Y si solo lleva un tornillo el que compras, al final te tocará darle un punto de soldadura al tornillo porque en ITV no pueden ver que tú puedes regular la inclinación de la máquina. A todos nos mola mucho este rollo
Claro. de llevarlo ahí súper inclinado, pero no se puede. Tiene que ser mínimo 30 grados, mucho más vertical. Hablabas tú de las cosas extremas y tal. ¿Cuál es la cosa que sería extrema que dices, eso es impepinable, eso no se puede probar de ninguna de las maneras? Mira, hay cosas, para mí hay varias cosas que son impepinables, como tú dices, pero hay dos dramas muy gordos. Uno, nunca, jamás se puede soldar sobre un chasis. Ajá. Es decir, en esta moto no se ve muy bien el chasis, pero en esta, por ejemplo, sí. Esta U se soldó sobre el subchasis. Hay ingenieros que sé que dicen, incluso yo en su momento también lo decía porque no tenía los conocimientos que tengo ahora, la verdad, que no se puede modificar el punto de anclaje del amortiguador. Sé que esto me va a costar carísimo decirlo, pero el hecho es que sí que se puede variar. Yo he homologado una R60 modificando el subchasis, incluido el punto de anclaje del amortiguador. Esto me va a costar muy caro, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es sobre la cuna principal que envuelve al motor, que es el propio chasis, soldar. Tiene sentido porque al final una soldadura es muy resistente, pero lo que hace es fragilizar el propio material sobre el que se suelda, ¿vale? Entonces, se supone que se podría hacer si consiguieras que el fabricante te emitiera un certificado diciendo, en fin, no se puede hacer, ¿vale? Eso es un drama. Otra cosa que no se puede hacer bajo ningún concepto, salvo que se omita en proyecto, y eso ya cada uno hace lo que quiere hacer, es poner un depósito de fibra, por ejemplo, comprado en AliExpress, o poner un depósito de gasolina de una moto muy antigua. Si tú tienes una moto de 2002 y le pones un depósito que te flipa de una moto OSA del año 79, eso es inhomologable. Tienen que ser motos donantes posteriores a 2003, creo que es. Sí, 2003 o 2005. Quien tenga la duda que me lo pregunte, que le contesto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se ensayaban los depósitos. Claro. Entonces, igual que cambiar el tapón, si lo quieres mencionar en el proyecto, es muy delicado, porque ese depósito se ensayó con ese tapón. Claro, va todo en base a lo que se ha hecho en laboratorio certificado en su día, ya sea en la moto o ya sea porque el fabricante ha hecho un certificado expresamente para eso. Casi todo, por eso antes decía, en España se pueden hacer muchas cosas, pero muchas cosas que pensamos que, joder, es que nos quieren complicar con la normativa, tienen su sentido. Claro. Al final lo que se busca es la seguridad del usuario y del que puede percibir daños en un accidente. Tiene lógica. Resumiendo un poquito todo lo que hemos venido diciendo en estos vídeos anteriores, recordad que es importante seguir los pasos que os marcaba un poco como idea, que es dibujarse una imagen mental de lo que queremos hacer, de hacia dónde queremos llevar la moto, guiarse un buen presupuesto, con un apartado siempre para imprevistos, porque desgraciadamente siempre salen, tener en cuenta, saber con qué recursos y con qué conocimientos cuento, ¿vale? Y sobre todo es importante rodearse de buenos profesionales que me puedan ayudar, guiar o acudir directamente a hacer todo el proceso para hacer toda esa reforma, ya sean mecánicos como el caso de un buen ingeniero, un buen homologador. Y estamos viendo que es vital empezar por ahí, empezar por el homologador, porque cualquier cosa que nos parece que sí, que es fácil, que los productos son homologados, que no voy a tener problema, hay que diferenciar lo que decíamos entre homologable y homologado. Que el producto tenga un código para poderse homologar no significa que con eso pueda ir ahí y pasarlo fácilmente. Cualquier cosa que cambiemos de la moto está claro que va a considerarse reforma y me pueden solicitar eso, un proyecto de innovación. Así que imaginemos, estamos ya en este punto, voy a hacer otra fase de mi moto, ya tengo todo bien calculado, tengo esa imagen. Si sabes dibujar y te haces un boceto, pues mega crack. Si no, te bajas unas fotos de Pinterest orientativas, ¿no? Y yo digo, bueno, Rafa, voy a hacer esto. Y te mando unas fotos de mi moto y de lo que quiero hacer. A partir de ahí, ¿cuál sería tu trabajo? ¿Cómo empiezas tú el proceso? Mira, Raúl, eso que has dicho es súper importante. O bien te haces tú un boceto, que no todo el mundo tenemos la gracia de saber bocetar. Yo no. O bien te metes en Pinterest, te sacas 4 fotos de motos que te flipen, ¿vale? Y me las pasas y me dices, mira, tengo una SR2,5 especial, que es esta, no me hace falta que me pases la foto que ya sé cuál es, pero sí que quiero hacer estas barbaridades, ¿no? Entonces yo sobre eso sí que puedo ya limitarte o decirte esto sí, esto no te flipes que no vas a poderlo homologar, ¿vale? Cuando eso está definido, yo ya te puedo pasar un presupuesto de qué supone la homologación, ¿vale? Desde el momento en que tú me lo aceptas, ya empezamos el proceso desde el minuto 1 de la mano, que es lo que yo recomiendo. De hecho, yo prefiero siempre ese tipo de presupuesto. Cuando alguien me viene con una moto ya hecha, es muy desagradable ponerte a recortarle algo donde ha invertido tiempo, ilusión, claro, dinero. O sea, para mí es bastante desagradable. Es gastar, ¿vale?, 2 veces, está claro. Claro, es una putada, hablando en plata. Pero si tú me dejas que yo te coja de la mano y te lleve hasta el final, no vas a tener ningún problema. Cuando tú acabas la reforma,
Yo no trabajo solo, evidentemente, a nivel local, sino que trabajo a nivel nacional. Yo te envío un PDF donde te pone todas las medidas y todas las fotos que tienes que pasarme, porque yo con esa información redacto el proyecto de reforma. El proyecto de reforma lo que hace es definir, en cierto modo es como si definiera previamente a la reforma lo que tienes que hacer. Después de ese proyecto de reforma viene un documento que es el certificado final de obra, que lo que viene a decir es que lo que se menciona en el proyecto se ha ejecutado efectivamente y está finalizada la reforma. No hay nada posterior a lo que se define en el proyecto. A la par con estos dos documentos se emite, o por lo menos yo trabajo así, no sé cómo trabajan mis compañeros, se emite un certificado de taller, ¿vale? Que es una cosa también que genera mucha polémica. ¿Qué ocurre si me la hago yo? Esa pregunta me la han hecho, igual que a ti supongo, sí, 3 millones de veces. Pasar no pasa nada, ¿vale? Porque tú puedes hacerte la reforma, pero tienes que tener presente que es importante que desde el minuto 1 contactes con un taller de un amigo, de un colega, de un primo, de quien sea, que esté dispuesto a acuñarte y firmarte ese certificado de taller. Es como un aval del trabajo que has hecho. Claro, lo delicado es que tiene que ser alguien de mucha confianza y que te quiera un montón, porque al final está asumiendo la autoría de esa reforma. Porque hay gente que dice, joder, es que me han cobrado 100 pavos por firmarme el certificado de taller. Hostia, es que están asumiendo la autoría de la reforma. Poco me parece, porque lo normal es que te digan, yo paso. Claro. Entonces, muchos talleres sí que cobran una cantidad módica porque al final están asumiendo una responsabilidad real y directa. De hecho, si tienes un accidente, porque algo falla, van a ir a por el taller el primero, porque es la mano ejecutora. Con esos 3 documentos se envían a un laboratorio de vehículos y ese laboratorio de vehículos emite un informe de conformidad. Yo siempre digo que el informe de conformidad es el 99% del éxito de la homologación. ¿Por qué? Porque un laboratorio de vehículos es tan oficial como una ITV, con lo cual entre ellos no se van a poner a discutir. Es muy raro que una ITV se ponga a tocarle los... ¿vale? A un laboratorio, porque es muy delicado discernir quién tiene la razón. Se meterán con el ingeniero, porque el ingeniero de la ITV ve otro ingeniero y es como de, a por él, ¿no? Entonces habrá mogollón de tonterías que me hagan modificar que no afectan a la reforma que has hecho. Pero eso sería un reajuste técnico mínimo. Es un reajuste que es un poco coñazo, ¿vale? Porque ahora ha cambiado la normativa con la revisión 6 y bueno, cada modificación afecta al resto de documentos, pero es un problema mío que ya tengo asumido como todo el mundo porque es así. Gajes ¿vale? del oficio. Gajes del oficio, pero es casi imposible que la ITV se meta con el laboratorio. Cuando tú acabas ese proceso y vas a la ITV, o sea, cuando el laboratorio te emite el informe de conformidad, tú vas a la ITV y le dices al ingeniero, preguntas por el ingeniero, dejas toda la documentación que yo te envío, proyecto, certificación de obra, certificado de taller e informe de conformidad, y ellos te llaman para darte cita previa. Tú no tienes que pedir cita previa. Ellos estudian tu reforma y te llaman para que vayas con la moto. Una vez estés allí, pasas la ITV con normalidad y si todo está bien, se quedan tu ficha técnica y te dan una temporal, con lo cual tú ya puedes irte con la moto legal, ¿vale? Puedes circular con ella. Y al final, esto es de Mitsuzuki, de Olga Inazuma, como yo la llamo, ¿vale? Ellos lo que hacen es anotar en tu ficha técnica todas aquellas variaciones que he aquí la importancia. Aquí ya es homologado. Esta contraseña, cuando está aquí, sí que está homologada. Aquí es homologable. Vale, ok. Y este es el final de un proceso de homologación. El Ministerio aprueba la reforma que has hecho, por así decirlo, o avala todo lo que has presentado y correcto, como que esa moto está libre de circulación así. A mí me para la Guardia Civil hoy y no me puede decir que ese espejo no está homologado. ¿Por qué? Porque se mete aquí y dice, hostia, espejo Highsider, no sé qué, no sé cuánto, no sé más. Claro, eso implica que lo que ponga aquí va a misa, con lo cual si quiero volver a cambiarlo o si pasa cualquier cosa, volver a homologar. Habría que volver a homologar. Hay una cosa, perdona que haga una anotación, cuando te decides a homologar, sueña a lo grande, es decir, hay muy poquita diferencia entre homologar un piloto, 2 intermitentes y un catadióptrico con hacer un subchasis, velocímetro. El laboratorio prácticamente cobra lo mismo y el ingeniero de normal, o por lo menos yo trabajo así, tampoco hay una diferencia abismal. Claro. Con lo cual sale muchísimo más caro decir, mira, este año me voy a cambiar el soporte de matrícula, los espejos y el piloto. Y el año que viene, el faro, no. Hablo de golpe. Además del engorro de tener que pasar por todos esos trámites a cada vez, ¿no? Claro. Igual lo que dices tú, sale a cuenta esperar y hacer todo o gran parte y luego como mucho añadir alguna cosa a posteriori que se te vaya ocurriendo o que no te hayas dejado. Si a ti te gusta un velocímetro de 380 pavos, ¿vale? Espérate a tener el dinero para cambiarlo. Claro. Y lo metes con toda la reforma. No lo hagas a posteriori, porque te va a costar carísimo y tendrás que volver a homologar. Claro. Y no te interesa encima que la ITV vuelva a analizar la reforma que ya te han hecho. O sea, que se arrepientan de algo que te haya pasado la primera vez.
Hay que hacerlo de golpe y olvidarse. Estás sujeto siempre a las normativas que vayan pudiendo cambiar. No hay que tener prisa para una reforma, ese es mi consejo. ¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil o con lo que el asunto con el que te has topado que más te ha costado, que más dificultad te ha llevado? Hostia, pues yo creo que el tema de laboratorios, tío. O sea, al final, y eso es algo que también al cliente le cuesta mucho de entender, porque al final cada laboratorio, o sea, cuando empiezas en este mundo es increíble que ante una normativa común y ante un manual de reformas en común, cada laboratorio te permite hacer ciertas cosas. Por ejemplo, antes he dicho el tema del soporte. Yo veía que se homologaban motos con el cambio del anclaje del amortiguador trasero. Y yo decía, hostia, ¿cómo puede ser si a mí en mi laboratorio no me deja, ¿no? O filtros cónicos. Sí que se pueden homologar filtros cónicos. Tiene su truco, ¿vale? De hecho, yo creo que al final la valía de un ingeniero es la cantidad de trucos que tiene por experiencias que ha sufrido, ¿vale? A mí se me hincharon tanto las narices un día que escribí un correo electrónico con cosas que no entendía y con, creo que eran 32 preguntas clave a 22 laboratorios. O sea, me metí en ENAC, en la página web de ENAC, es quien certifica el laboratorio, y dije, ya está bien, tío. O sea, yo tengo que saber cuál es el mapa del país donde en este laboratorio me permiten hacer esto, en este no, y ahí aprendí mucho, mucho. Yo creo que esa es la mayor anécdota. Lo demás han sido motos más o menos complejas, retos muy fuertes. Yo estoy muy orgulloso del tema del último tema que publiqué hace poco, de la frenada, ¿no? De poder homologar un cambio de un sistema de frenos bajo ciertos condicionantes, ¿vale? No es jauja. En base al cumplimiento de unas especificaciones, ahorrándole al cliente el ensayo de frenada. Un ensayo de frenada pueden ser 350 pavos. Sí, sé que hace subir un poquito más. Es bastante caro, ¿vale? Y no tiene nada que ver el ingeniero, es un tema directo del laboratorio. La prueba de frenada no depende de ti, ya depende, me imagino, de otro agente. Como el cliente va conmigo de la mano, yo le ayudo a gestionar ese ensayo, pero es un dinero que, al menos yo en mi caso, el cliente paga directamente al laboratorio. Ajá. Y de hecho es el cliente el que tiene que llevar la moto al laboratorio. Claro. O ese laboratorio va por España y cuando viene a tu ciudad le llevas tu moto y la ensaya en un polígono o la ensaya donde sea. Pero al final el cliente se ahorra dinero y eso me ha costado muchísimo conseguir ese tema y me siento, la verdad, muy contento. Bueno, la experiencia ha superado, ¿no? Siempre ha sido duro, ha sido duro. Hay que valorar eso, claro. Ha sido duro. Igual que, y ya no me quiero enrollar demasiado, ¿no? Pero he conseguido homologar, que yo pensé que eso no lo iba a poder hacer. Por un lado, la R60 que he dicho antes de cambiar el subchasis con punto de anclaje del amortiguador. Y por otra parte, un basculante que llevaba originalmente amortiguador central, he conseguido homologarlo soldándole 2 amortiguadores laterales. Hostia, qué bueno. Flipas, tío. O sea, es una manera de hacer un poco más retro una moto que tú puedas tener. Correcto. Tipo una Dominator. Era una Boldor a la que le instalaron un basculante, creo que era de una... un basculante muy pesado, ¿vale? Y a ese basculante le soltaron mediante unas pletinas 2 amortiguadores laterales. Se homologó, 2 Olins, creo que eran, con depósitos separados, súper chulos, y quedó brutal. Supongo que eso ha hecho por un taller, con su certificado y demás, claro. Claro. Qué bueno. Y mucho cálculo detrás, muy currado, pero se puede hacer, por lo que decía antes de que se puede hacer muchas cosas. Sí se pueden hacer barbaridades, pero hay que hacerlas muy bien acometidas, está claro. Correcto. Y sobre todo hay que saber muy bien del ingeniero otra vez, parece que evidentemente no, pero al final es el ingeniero el que tiene que decirte, sí, pero cógelo de esta moto, no lo cojas de esta porque hay un tema de pesos, porque hay un tema de reparto de cargas, porque hay un tema de cotas. Cada maestrillo tiene su librillo y en este mundo el librillo es bastante importante. Yo me di cuenta muchas veces que el tema de las motos es un tema que es pasional, es visceral. Entonces, como cuando te vas a comprar una moto, no vas a la moto y te calienta comprártelo. Si te dicen en el concesionario o donde vayas a comprar, no, espérate y tal, nos enfriamos y vamos a por otra, ¿no? Y me imagino que nos pasa esto y que a la gente le suele pasar eso, que cuando quiere hacer el proyecto de cambio en su moto, empieza con la pasión y se envalentona y hay que hacerlo racional. Y hay que hablar primero con el ingeniero, presupuestarte bien, tener todo bien calculado y ahí empezar a hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que a mis clientes les digo, te has calentado como una moto, ¿no? Claro. Quiero decir, y a mí me vienen calientes como una moto, pero al final yo creo que a mí lo que me diferencia de mi competencia, y es algo de lo que me siento orgulloso, es que yo me considero motero antes que ingeniero. Y si yo te tengo que tocar las pelotas hablando en plata con un soporte de matrícula, a mí me sabe mal. Entonces yo voy a buscar la forma en la que defiendo tu idea para que sea homologable. Qué bueno. Sé por otros clientes que hay otro tipo de ingeniero. Yo soy ingeniero industrial, los ingenieros son un coñazo en general, ¿vale? Yo me considero un ingeniero bastante poco ingeniero. ¿Por qué? Porque soy motero. Entonces me gusta tu moto, yo flipo con tu moto y busco ayudarte a que no tengas que cambiar nada.
Y hasta aquí el Te lo cuento en varios minutos de esta semana. Sentimos habernos alargado tanto, pero aún así se nos han quedado un montón de cosas en el tintero, es inevitable, pero tampoco queremos extendernos mucho más. Ha sido un placer, Rafa, contactar Igualmente. contigo y poder contar contigo para esto. Muchas gracias, ha sido un placer, ya sabéis, es un crack, el que quiera contactar y lo necesite, quedáis en Aquí buenas tenéis manos. vuestra casa. Si tenéis dudas, como siempre, dejádnoslo en comentarios, nos escribís y nos vamos respondiendo por ahí. Y si no, ya sabéis, contactad con Rafa de Motor Ingeniería. Y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Cuidaos mucho. Gracias, hasta ahora.